Pues bueno, son 8:30, yo creo que podemos dar inicio al día de hoy. Muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Esto es les cuento un poquito qué fue lo que pasó, que decidimos hacer este diplomado. Este diplomado empezó como un mensaje de WhatsApp de la doctora María, y ese mensaje de WhatsApp se convirtió en una visita a su consultorio, y esa visita a su consultorio se convirtió en una plática, y terminamos en esto, que es el diplomado. Realmente, a nosotros aquí en el Colegio de Audiología, Otorrinolaringología y Foniatría de la Península de Yucatán, nos interesa muchísimo la cuestión académica, nos interesa muchísimo la cuestión de enseñanza, y yo creo que esto es algo que luego nos cuesta mucho trabajo, porque aunque sí nos dedicamos a esto, al menos personalmente, yo veo la parte clínica, no la parte técnica. Y entonces pensamos en hacer esto en cuestiones clínicas más que cuestiones técnicas. Siempre que viene alguna marca de auxiliar auditivo, pues te va a hablar de las bondades y del programa y de cómo moverle al botón, pero el chiste de esto es que podamos hacer clínica junto con esto. Entonces, eso es algo que nos interesó, y bueno, armamos este programa para poder hacer esto. Entonces, quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar aquí con nosotros, agradecerle a la doctora María Prieto por haber aceptado ser, primero que nada, nuestra estrella, nuestra primera estrella, porque de ella fue la idea. Y pues los dejo con el doctor Anduesa para recibir como se debe a la doctora Prieto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos al final de la plática. Gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sin problema, Luis. Sí me veo ahí, ¿no? También. Sí, Bueno, muy buenas noches a todos. Como dijo el doctor Campos, es para nosotros un gusto tener a la doctora María Prieto Escobio como quien da el banderazo de inicio a esta serie de pláticas que vamos a tener. Realmente, en lo personal, yo creo que la doctora es una persona sumamente capacitada y que creo que nos va a poder pues dar como inicio un panorama amplio, nos va a guiar en este primer tema. Tengo el gusto de presentarles a la doctora María Prieto Escobio. Ella es audióloga otoneuróloga, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, concluyó en el 2008. Es miembro del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología y Foniatría, de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología y Foniatría. Pertenece al Colegio de Otorrinolaringología y Audiología del Estado de Campeche, al Colegio de Audiología, Otorrinolaringología y Foniatría de la Península de Yucatán, y ha elaborado, tiene un amplio panorama laboral la doctora, que ha trabajado en el Hospital Médica Sur, en el Instituto de Salud del Estado de México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Hospital General de Especialidades de Campeche, y a partir del 2021 es la audióloga que está a cargo en las clínicas audiológicas Oír Bien. Me da mucho gusto presentarles este primer tema, que va a ser la importancia de la binauralidad en la adaptación de auxiliares auditivos. Muchísimas gracias por este tema, doctora, y también por haber dado la idea a este tema y en general a este diplomado que es tan importante y que nos compete a todos como audiólogos. Le cedo la palabra, doctora, y es un gusto nuevamente para mí tenerla aquí. hola, hola. ¿Se escucha bien? Porque Sí, doctora. cambié los audífonos. Ok, Se escucha este, perfectamente. Sin muchas problema, doctor. gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que siguen pasando los años y no aprendo a no meterme en situaciones complicadas. Este, en efecto, pues empezó esta idea con algunos mensajitos, pero el doctor Herbert es bastante inquieto al respecto y pues resultó que
una pequeña charla ya se hizo un panorama mucho más amplio y la verdad es que me encanta la idea de que me permitan participar en él. Esta plática en especial, pues, me surgió porque yo no sé si a ustedes les pasó, si ustedes se acuerden, pero cuando estábamos haciendo la especialidad, por lo menos esta generación y quizás las anteriores, acostumbrábamos cuando veíamos algún paciente con pérdida binaural, en muchas ocasiones a colocar un solo auxiliar auditivo. Pero de repente, pues en esta evolución y en el encontrarme, por ejemplo, en el INER, donde ya estaban pacientes implantados y donde de repente me empecé a topar con pacientes que pues ya existía la posibilidad de implantarlos en ese oído que quedaba, por ejemplo, o que no había sido estimulado, y entonces resultaba pues, que les iba bastante mal, ¿no? Entonces esta idea quizá pues dejemos un oído en paz, a lo mejor con un oído se puede, pues empezó a cambiar totalmente, ¿no? Y entonces pues de ahí surgió este tema. El resto del diplomado pues ya es totalmente inquietudes ay, la visitante, inquietudes pues del doctor Herbert, pero bueno, vamos entonces a platicarlo así. Yo soy mala en estas artes, entonces le puso a share screen, ¿cierto? Y luego aquí, ahí estoy. Sí, 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 ahí estás, pero creo que nada más tienes que dar, ándale, ahí. exacto. Ahí ¿Y está Gracias. perfecto, doctora. cómo hago para verlos más chiquitos? Uy, ahí sí aquí hay un problema. Ok, creo que ahí. Bueno, entonces, resultó ser el tema, la importancia de esta estimulación en los dos oídos en cuanto al uso de los auxiliares auditivos, ¿no? También pensando en qué abarco, empecé a leer algunos artículos respecto al uso de auxiliares auditivos y a las comparaciones de un artículo con otro, pero después decidí que pues para que realmente viéramos la importancia que tiene la estimulación binaural, pues había entonces que repasar la binauralidad como tal y la importancia y lo rico que es la binauralidad. Entonces, básicamente en eso está enfocada la charla, ¿no? Entonces, como ya les dijo el doctor Anduesa, me encuentro ahorita como médico responsable de la clínica de la sucursal de Mérida, perdón, de las clínicas audiológicas Oír Bien. No veo nada porque aquí hay unas caritas que no sé cómo quitar. ¿Cómo quito la franjita que está hasta arriba? ¿Me dicen? ¿O no se puede quitar? Donde dice... Bueno, no, creo que ahí ya veo bien. Ok. Este, de todos los sentidos que tenemos, son varios, ¿verdad? El oído es el sentido que no descansa, ¿no? Podemos cerrar los ojitos, podemos estar acostados, el olfato, a pesar de que pareciera que si olemos una buena taza de café nos hace despertar, pues no, es un sentido que también está dormido mientras el sistema nervioso central está parcialmente descansando, porque incluso en ese estado de dormido, nos está brindando información del entorno. De manera que yo puedo saber cómo está este escenario acústico a mi alrededor y saber si alguien ya tocó la chapa de la puerta de mi cuarto o si saber si el niño ya se paró en la recámara de al lado o saber si el perro está gruñendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un sentido encendido que nos permite estar siempre, siempre, siempre atentos a nuestro medio ambiente. La primera vez que leí la frase que les voy a poner ahorita dije, ¿a poco? ¿Es en serio? Pero después me hizo mucho sentido y ahí les va. La diferencia principal que tenemos entre los dos oídos, pues es que no se encuentran en el mismo lugar, ¿no? Si la lees así dices, pues sí, es obvio, ¿no? Pero a la hora de analizar un poquito más, la verdad es que tiene su importancia. ¿Para qué tenemos doble un órgano que funcione exactamente igual, ¿no? Porque un oído y el otro funcionan de la misma manera, reciben el sonido, lo procesan, lo envían, etcétera, etcétera, de la misma manera.
Entonces resulta que la importancia está en esa palabra, en que no se encuentran en el mismo lugar, en que tenemos uno de cada lado, ¿no? Y eso, pues lo que nos da es que podemos tener una audición dimensional. Sé que esa palabra no existe, pero pues me daba como la sensación de esto, ¿no? De abarcar dimensiones en el espacio y que así es la audición cuando estamos utilizando nuestros dos oídos. Entonces, de manera pues muy general ahorita, nos ayuda a mapear este sonido que hay en el espacio, a tener esta diferencia de sonidos suaves y no, a poder distinguir señales tanto lejos como cerca y sobre todo pues a darle realce al lenguaje que se supone que es para nosotros pues de las partes más importantes, ¿no? Entonces, esta audición binaural, si la queremos pues definir de alguna manera, podríamos decir que es lo que aprovecha el sistema auditivo para tomar información de ambos oídos y poder analizar sus características espaciales y darnos así pues un entorno acústico. Y esta audición binaural, pues no somos los únicos que la tienen, ¿no? La tienen un montón de especies, desde pequeños bichitos, pasando por los lindos perritos, animales muy grandotototes y otras bestias como nosotros. Y pues en teoría, y en los animales es muy evidente, que tiene una función importante en protección, ¿no? Sobre todo con los depredadores y ver si ya se movió el pastito por allá y entonces ahí viene el tigre atrás de mí. O pues en los perritos ver si ya sonó la bolsita de las croquetas, por ejemplo, y ya debo de correr a comer. En los humanos no tenemos predadores, aunque sí tenemos unas maquinotas de lámina con 4 llantas, que pues por ahí resulta de repente importante que las podamos escuchar, porque pues también nos pueden hacer cierto daño. Y por otro lado, pues también tiene funciones comunicativas en muchas de estas especies, ¿no? En nosotros se supone que es una función que también nos importa y que podemos realizar, pues gracias a esta audición binaural. Y también queda claro por lo mismo que una reducción en el funcionamiento de ella, pues afecta cómo nos manejamos en este escenario de sonidos. Ahora, para distinguir precisamente esos sonidos, esos estímulos sonoros, tenemos que identificar ciertas características que ya conocemos muy bien, ¿no? La frecuencia en la que están, la intensidad, el tono, el tiempo, la fase y un montón de características que vamos a ir viendo y analizando en cada una de las partes de este sistema. De manera que si tuviéramos dos bocinitas muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, que nos pasaran dos sonidos que tienen la misma intensidad y la misma frecuencia, a pesar de que sean dos señales, no podríamos distinguir una de otra. Entonces eso nos habla de que tenemos que tener ciertas características en estos sonidos para que podamos saber que son sonidos diferentes y eso pues lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Entonces, en esta fisiología de la binauralidad entran un montón de cosas. Vamos a ver que hay diferentes engranes, como verán acá, pues resultan bastantes, resulta que se tienen que juntar un montón de cosas funcionando para que podamos tener el efecto deseado. Ay, esto se sale. Ahí voy. Perdón, ya lo logré. Entonces vamos a ir platicando poco a poco de cada uno de estos engranes y que cómo van funcionando en todo este enramado de los dos oídos. De lo primero que hablaron, y no hace tan poquito, más o menos a mediados o a finales de los 1800, resulta que un hombre que se llamaba Venturi se empezó a dar cuenta o empezó a hacer hipótesis de que nosotros podíamos localizar todos estos sonidos en el espacio porque llegaban de diferente intensidad a un oído y al otro, ¿no? Ahorita eso pues ya lo conocemos bien y nos suena muy lógico, pero se dio cuenta, o él fue el primero que teorizó y que escribió que este cambio de intensidad entre uno y otro, pues nos daba pauta para escuchar y identificar lo que estábamos escuchando. Ya mucho tiempo después, ya en el siglo pasado y todavía a principios de este siglo, pues empezamos a ubicar un poquito más en dónde se empiezan a llevar a cabo estas gracias y pues encontraron que en los núcleos
laterales del complejo libar superior, pues se encargaban precisamente de diferenciar esta intensidad que llegaba a un oído y a otro. Entonces, si vemos una esquemita, pues vemos, por ejemplo, que un sonido que nos viene totalmente de frente, a la altura, pues, de nuestra cabeza, llega con la misma intensidad a uno de nuestros oídos que al otro. Sin embargo, pues si ya el sonido no viene como tal de frente, sino ya tiene una angulación hacia los lados, si yo muevo esta flechita sobre mi pantalla, ¿ustedes la ven o no? Esta de aquí. Tiqui, tiqui. Sí, sí se ve, padre. Ok. Sí se ve. Bueno, entonces la intensidad, o sea, gracias. Lo ancho de esta barrita, que sería la intensidad, pues resulta que llega mejor acá que al otro oído, ¿no? Ahorita suena muy lógico, pero bueno, en ese tiempo, pues tenía el chiste identificar todas estas cosas. Después, un poquito más tarde, otro señorito llamado Raleigh dijo, bueno, sí, es verdad, llega más fuerte de este lado, pero no solo llega más fuerte, sino que llega primero de un lado que de otro, y esta diferencia, pues también nos ayuda a ir identificando sonidos. Y empezaron a medir qué tan cortita debe de ser la diferencia en cuanto al tiempo de un oído y otro para que yo pueda decir de dónde viene. Y pues vieron que esta diferencia, claro, dependiendo de muchas otras cosas, pues podía ser tan pequeña como 0.6 milisegundos. Incluso en algunas personas que entrenan específicamente en cuanto a esta cuestión de sonidos, espías o cosas raras así, puede ser un tiempo muchísimo más chiquito para que puedan identificar en dónde está cierto sonido. Y esto ya se vio tiempo después que el que se encarga de desmenuzar esta parte del tiempo y de la diferencia en tiempo entre los dos oídos, pues es la parte medial de este complejo libar superior, para que puedan integrarse esos sonidos de los dos lados y luego pues, separar los diferentes objetos sonoros, ¿no?, que estamos escuchando. Y entonces ahora pues viene el esquemita, que cuando el sonido viene de frente resulta igual, pero pues cuando viene de lado y el sonido viene en esta esquina, pues llegar a este oído le toma menos tiempo que dar la vueltita y llegar para el otro lado. Pero no solo eso, analizando esa parte, pues fueron encontrando algunas otras cositas. Y resulta que no pasaba lo mismo en todos los sonidos y de todas las frecuencias. Y entonces resulta que en sonidos que tienen una longitud de onda que va más allá de la dimensión de una cabeza promedio, por supuesto, ya de las personas de estas tierras de por acá, pues es otro asunto. Pero, por ejemplo, si tomamos un sonido de baja frecuencia, que sería el sonido rojo, ya no me encuentro, aquí está, entonces, pues podemos ver que en lo que tarda en terminarse el ciclo, podríamos ser capaces de saltar esa cabeza, ¿no?, que la cabeza no nos estorbaría. Pero si tenemos un sonido con una longitud de onda más pequeña, o sea, una frecuencia mayor, pues entonces sí resulta que las fases de esa onda, pues impactarían la cabeza y se difractarían. Entonces se dieron cuenta y empezaron a hacer pruebas para ver hasta qué sonidos. Y para una persona pues de estatura promedio, aproximadamente sonidos que sean menores a 1.5 o 2 kilohertz son bien identificados en estos núcleos, diferenciando ese tiempo. Pero pues los sonidos mayores a esas frecuencias ya no, porque entonces empiezan a difractar por el efecto de la cabeza y entonces puede disminuir la intensidad de ese sonido hasta en 10 o 20 decibeles, como lo vemos en la grafiquita de abajo, ¿no? Aquí nuevamente estos haces están representando eso. Los rojos son sonidos de frecuencias bajas que se pueden saltar el espacio de esa cabeza. Les digo, depende de qué cabeza, ¿verdad? Pero lo vemos aquí, ¿no? En frecuencias que son más bajas, tenemos cierto nivel de intensidad de sonido y conforme las frecuencias son más altas, pues entonces empezamos a atenuar esos sonidos y ya no es tan fácil localizarlos y ubicarlos en el espacio. Nos empiezan a dispersar y se empieza a complicar esa función. Entonces, pues analizando estas dos pequeñas partes, que es en donde vamos, ¿no? Ahí aparecen en este esquema que es muy sencillito, ¿verdad? Cualquier cosita, la vía auditiva, facilita ella. Pues estamos localizando estos núcleos que están aquí, el complejo libar superior. Y entonces lo primero que dijeron, pues resulta indispensable que el sonido del ambiente pueda pasar a través del oído externo, llegar bien al oído interno y de alta fidelidad a ese
complejo olivar superior mínimo para que entonces yo pueda empezar esa función de identificación de los diferentes sonidos en el espacio, ¿no? Hasta ahorita vamos en localización. Después, fueron identificando que también para sonidos de baja frecuencia, las neuronas de la vía auditiva eran capaces de hacer sus disparos en la misma longitud de onda del sonido que estaba reconociendo, ¿no? Que estaba impactando ese sistema auditivo. Entonces, cada uno de los disparos que podía dar esa zona del nervio auditivo iban cayendo justo en un valle o en un pico de la longitud de onda del sonido, a diferencia de las frecuencias altas, porque en las frecuencias altas el disparo de esa vía tendría que ser tan rápido que por la propia frecuencia de disparo y del periodo refractario de los potenciales de acción de las neuronas, pues no resultaba posible. Entonces, la identificación de esa estructura fina de una onda ya no era por tiempo, sino que en las frecuencias altas, pues teníamos que fijarnos, por ejemplo, en las envolventes. Y a esto le llamaron bloqueo de fase, porque esas neuronas eran capaces de sincronizar y bloquear sus fases a la misma fase del sonido que estábamos escuchando. Vamos a ver así como en una imagen para que pues entienda esta ciencia ficción, ¿no? Entonces tenemos acá arriba una onda de baja frecuencia, ¿no? Ahí va despacito y muy mona. Y luego tenemos por ahí una neuronita del nervio auditivo disparando, y esa neurona se encuentra ahí en la zona de 1 kHz. Y tenemos otra neuronita disparando también en esa zona de 2 a 4 kHz. Y luego podemos ver que justo en cada ciclo resulta que son capaces las neuronas de, ¡pum!, hacer un disparo que coincida con la fase del ciclo de esa frecuencia. Entonces, son capaces de ir sincronizadas a la frecuencia que están detectando. Si tenemos, por ejemplo, acá abajo este estímulo, tenemos una serie de neuronitas disparando en subarmónicos o en armónicos de esa frecuencia. Acá viene la neuronita número 2, disparando sus potenciales de acción, la neuronita número 3, y resulta que si estas neuronas que hacen subarmónicos en frecuencias bajas se van sumando, se da esta cosa que se llama efecto Goli, y entonces todas las neuritas sumadas, las neuronitas, ya me fui de mal, las neuronitas sumadas, si se fijan, nos dan nuevamente la frecuencia que estamos escuchando, ¿vale? Entonces, en sonidos de baja intensidad, este sistema está tan bien hecho, que entonces llega un sonido, impacta esas neuronas, y las neuronas dicen, vámonos contigo. Y así pasa con los sonidos de baja frecuencia, y entonces es fácil identificar esos sonidos. Pero en los sonidos de alta frecuencia, pues todo se descompone, porque tenemos nuevamente estos potenciales de acción arriba de 4 kHz. Y si nosotros bajamos las rayas, pues resulta que ya no coinciden como tal con esa longitud de onda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para identificar mejor los sonidos de alta frecuencia? Entonces, ahí vienen otra vez un montón de neuronitas disparando sus potenciales de acción, pero ya no son 3, sino tienen que ser un paquete grande de neuronas para que se sumen y entonces el estímulo sea lo suficientemente grande para que yo lo pueda ubicar. Imaginémonos que estamos en un campo sin nada y entonces de repente ladra un perro, un sonido grave, ¿no? Yo puedo decir, ay, allá, ladró el perro. Hola, perro, ¿cómo estás? Pero al mismo tiempo hay un grillito. Encuentren al grillito. No está fácil. Entonces necesitaríamos que hubiera un estímulo, o sea, un grillote suficientemente fuerte para que esa alta frecuencia estimulara muchas neuronas y pudiéramos identificar ese sonido alto. ¿Me entendieron esto? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Me encantó cuando lo leí. Bueno, vamos a lo que sí. Ya hablamos de tiempos y ya hablamos de intensidades y ahorita mencionamos otra cosa más que es la frecuencia. Ya llevamos 3 características que nos permiten ir localizando e identificando sonidos. Esta parte de la frecuencia, ya me hemos dicho que el complejo olivar superior pues estaba identificando las otras 2 partes, ¿no? Pero aquí las neuronas que son más capaces de hacer este bloqueo de fase y entonces sincronizarse con la frecuencia,
del sonido son las que se encuentran en los núcleos cocleares y en el cuerpo trapezoide. Entonces, si nos vamos otra vez a nuestra esquemita de por acá, pues le vamos sumando colorcitos, ¿no? Ahí van ya estas áreas. Con todas las decusaciones que ya sabemos que se hacen de la vía auditiva, principalmente cruzadas hacia el otro lado, además de tener su haz ipsilateral, pues la mayoría cruza hacia el otro lado, ¿no? Entonces, si nos vamos y nos metemos en ese núcleo medial del complejo libar superior, vamos a poner este ejemplito de cómo funciona esta parte, apenas llevamos estas tres cosas, para la localización y la identificación de los sonidos. Entonces, ahí viene la neuronita del lado izquierdo, la azulita, y arriba la neuronita roja, ¿no? Y en medio está, pues, algunos relevos, que pueden ser relevos tanto para arriba en la vía auditiva, como relevos para otras cosas, por ejemplo, relevos para neuronas motoras, para que yo voltee cuando oigo un ruido, ¿no? Entonces, para que se dé estimulación de cada una de estas neuronas que hacen relevos, tiene que llegar la información de ambos lados, ¿no? O sea, tendría que estar el estímulo aquí y el estímulo acá, de derecha a izquierda, y entonces yo ya tendría la respuesta para el siguiente relevo. Supongamos ahora que tenemos sonidos que vienen de un montón de lugares. Vámonos al sonido moradito, este sonido que viene de frente. El sonido que viene derecho, si yo lo oigo con mi oído derecho, mi neuronita roja, pues llega en este tiempo aquí. Y si lo oigo con mi neuronita azul, pues llega en este tiempo acá. Y resulta que este es el mismo tiempo. Y entonces yo identifico que el sonido viene de frente con este complejito que ya vimos acá, con el complejo libar superior. Y entonces ya no volteo. Ahí veo que viene de frente. Pero ¿qué tal si viene un sonido de por acá, ¿no? Y ¿quieres café? Y entonces el sonido llega aquí, ¡tuin! Y entonces ahí viene la neuronita y estimula este lado. Y entonces este sonido tiene que viajar para que el otro oído también oiga, oye, ¿quieres café? Entonces el tiempo que tarda en recorrer la vía auditiva al otro lado, en el sonido de la bocina roja, o que tarda por la vía externa en llegar al oído izquierdo, aunque llegaría más pronto a estimular, pues nos hace que identifiquemos que el sonido está de este lado y entonces ya voltear para allá con la comadre y decirle, sí, por favor, quiero café, ¿no? Y así sucede con todos los demás estímulos. El tiempo que tarda en decusarse la vía y el tiempo que tarda el sonido en llegar por el aire hace que los dos estímulos lleguen a la neurona de relevo motora o cualquier otra cosa que vaya a hacer en ese tiempo que haga a mi complejo libar superior decirle a mi sistema para acá está o para allá está el sonido. Pero además, ya llevamos tres cositas, ¿no? Que se van complicando. Pero además resulta que no son quietos, y menos yo que me muevo todo el tiempo, ¿no? Y que tenemos movimientos de la cabeza. Y si se acuerdan de esos engranitos que pasamos al principio, había un engranito que tenía un nombre ahí medio complicado que se llamaba función de la transferencia relacionada con la cabeza, porque en medicina, entre más rebuscado suena el nombre, pues parece que es más importante la función, pero se trata de los movimientos de cabeza, ¿no? Entonces, resulta que nosotros pues no estamos estáticos así recibiendo el sonido, sino que pues podemos estar moviendo la cabecita para un lado, para el otro, y que ese movimiento de cabecita pues nos hace que identifiquemos más el sonido para acá o más el sonido para allá. Entonces, pues si vemos aquí abajo, otra vez nos preguntan, ¿quieres café? Yo digo, ¿qué dijo? Y entonces volteo mi cabecita hacia el lado del sonido y entonces ya puedo entender lo que me están diciendo, porque la cabeza pues va sensando, ¿no? ¿De dónde me están hablando? Ya ahí me están hablando, ok. Y entonces pues ya voy cachando esa señal, que es mi señal objetivo, la que me interesa estar escuchando. Y esto pues es principalmente en el plano horizontal, pues es en el plano en el que normalmente vivimos, ¿no? No vamos como volteando arriba y abajo, sino generalmente pues es a los lados, ¿no? Y entonces estos tiempos, estas diferencias en los tiempos se vuelven dinámicas, porque yo tengo movimiento de mi cuerpo y ese movimiento va haciendo que yo vaya identificando los puntos donde suena. A la hora de estar integrando todo esto decían, pero algo pasa, ¿no? Hay un sonido que viene a decir y no puedo identificar de dónde. Y entonces, como estaban todos confundidos, decidieron ponerle a esta zona que ven aquí en azul el cono de la confusión. Así como el cono de la vergüenza de los perros, pues también tenemos un cono de la vergüenza. Y entonces encontraron
que en el plano horizontal, que serían el C y el D en esa figurita, y en el plano vertical, que son el A y el B, estas diferencias en cuanto a intensidad y en cuanto a tiempo eran las mismas en esos dos puntos. Y entonces, con sus cuentas matemáticas, que no me pregunten cómo las hacen, pero dependiendo obviamente de la estructura de la altura de la persona, del volumen de la cabeza, de la intensidad y la distancia del sonido, se puede fabricar un cono en donde cualquier sonido que caiga en la superficie de ese cono, mientras vengan dos sonidos y caigan en esa superficie, no vamos a poder identificar nada. Afortunadamente, pues podemos mover la cabeza para hacer que ese cono de la vergüenza pues se mueva y entonces yo puedo ir identificando los sonidos, ¿vale? Y luego tenemos, además de estas cosas, sumamos una adaptación. O sea, a lo largo de ese eje auditivo, las neuronas son capaces de decir, ay, ese sonido ya me cansó, ya no dispares, no lo peles, baja la tasa de estimulación para ese sonido que viene repetitivo, pero al mismo tiempo son capaces de decir, ese sonido es nuevo y me están preguntando que cómo me llamo. Y entonces, hay cierto grupo de neuronas que son capaces de bajar su tasa de disparo y de estimulación, y otro grupo de neuronas que lo mantienen dependiendo del volumen o de la intensidad, pues, del sonido que estamos escuchando, para que entonces yo pueda identificar sonidos de importancia sobre una base de un ruido al que ya me estoy adaptando. Y entonces conservo mi sensibilidad para esos estímulos raros en un ambiente sonoro. Ok, entonces pues vamos poniendo las cositas a donde vamos ahorita. Tenemos todos estos diferenciadores, tiempo, frecuencia, intensidad y los movimientos que podemos hacer de mi cabeza. Y nos da eso un efecto de silenciamiento. Imaginemos entonces que tenemos una fuente de sonido que me interesa, pero que enfrente tengo tapando un sonido molesto, ¿no? Entonces no me permite que yo esté oyendo el sonido que quiero escuchar porque hay otro sonido que me está molestando. Pero ¿qué pasa si yo muevo mi cabecita? Pues resulta que ese sonido que está de enmascarador, como yo moví mi cabeza, pues lo muevo y desenmascaro el sonido que quiero escuchar. Eso se le llama efecto de silenciamiento o squelch en inglés, no sé si así se pronuncia, pero así se llama. Entonces, el sistema es capaz de combinar esa información de los sonidos con el movimiento que yo estoy haciendo de mi cabeza para poder segregar las señal que me está importando del ruido que lo está enmascarando, ¿no? Luego tenemos el efecto de sumación y ya habíamos visto en el dibujito anterior que entre más neuronitas dispararan, pues la intensidad del estímulo era mayor. Ahora, pues mucho mayor, si las neuronitas de un lado se juntan con las neuronitas del otro y estimulan juntos ese tallo cerebral, ¿no? La señal pues es mucho mayor y me llega de mejor intensidad. El efecto del sombra de la cabeza, que pues van de sombras a sombras, ¿verdad? Pero que se trata de cambiar esa señal ruido para yo poder identificar. Esto de la cabeza, pues no es un fenómeno que esté sucediendo adentro, no es algo fisiológico, sino es un pura fenómeno acústico. Y todo esto juntado con la capacidad de mi sistema nervioso central auditivo para poder procesar todas esas diferencias de mis señales auditivas, ¿no? Que si mi fase, que las envolventes, que los formantes, que el timbre, y eso analizando las señales que llegan de los dos oídos. Y entonces resulta que ya sumamos un montón de lugares, ¿no? Porque ya habíamos visto que los núcleos cocleares tienen su parte en este bloqueo de fase, que el complejo olivar superior pues distingue tonos y en la parte más alta pues podemos hacer esa diferenciación en cuanto a la adaptación se refiere y en cuanto al bloqueo del enmascaramiento con los movimientos de los sonidos. Y esto se llama pues adaptación de abajo pues hacia arriba en la vía auditiva. Y entonces ya llegamos, pues, al mero sistema nervioso auditivo central, ¿no? Y entonces ahí ya no es solo la combinación y las gracias y esas monadas que es capaz de hacer la vía auditiva, sino que entonces nos empezamos a conectar con un montón de otras áreas en el sistema nervioso central. Y entonces este sistema, pues, es capaz de mantener estos oídos trabajando juntos, pero separados, ¿no? Necesitamos que se sumen sus señales, pero que al mismo tiempo se diferencien, porque si no, pues no puedo
decidir cuál es la señal que me interesa. Pero además, pues yo tengo un sistema límbico y tengo un montón de otras cosas que optimizan esas señales de persona a persona, porque a mí, pues me interesa saber que a lo mejor ese llanto es mi hijo, que a lo mejor ese ladrido es mi perro, o que a lo mejor ese ruidito, pues, o sea, dependiendo de mis intereses, está optimizado en los sonidos de mi persona, que van de acuerdo a mis propias experiencias, ¿no? Preservando los detalles de cada uno de esos sonidos. Y eso nos hace que podamos cambiar la direccionalidad, pero manteniendo siempre un ruido de fondo y realzando entre este ruido de fondo los sonidos que a mí me interesa escuchar. Y resulta maravilloso porque el que tenga yo la capacidad de poder hacer con esos sonidos y esa diferenciación y esa integración con otras áreas de mi sistema nervioso central y otros sistemas funcionales complejos, de mantener un mapa del ambiente en el que estoy en ese momento, y entonces ya lo sensé, ya sé qué ruidos hay, ya detecté qué señales son importantes, la maestra me está hablando de allá de frente, y entonces yo ya puedo en ese ambiente sonoro enfocar mi interés dentro de ese mapa de sonidos para tener pues cierta paz mental, ¿no? Y sí podemos, estamos en un salón de clases que aunque hay ruido, ya conocemos que hay ese ruido, que está el ruido de los salones de alrededor, el bullicio de los alumnos, pero logramos crear un mapa en ese entorno, en ese escenario acústico, en donde podemos que nuestro interés, nuestra señal de importancia esté sintonizada con ese mapa para estar pues más tranquilos, ¿no? Y ahora pues vamos a ver qué pasa si no, ¿no? Tenemos un solo lado. Ya dijimos todas estas bondades hermosas de tener los dos oídos, esta binauralidad que pues hace un montón de maravillas. Pero, ¿qué pasa si nada más es un oído? Lo primero que se nos empieza a descomponer, pues es este patrón contralateral de estimulación, ¿no? Esta lateralización que hacemos de un hemisferio, estimulando el oído contralateral, se empieza a perder y entonces empieza a haber una estimulación bilateral por igual. Y teniendo esta estimulación bilateral por igual, pues se empieza a descomponer el bloqueo de fase y ya no podemos hacer estos análisis finos con los movimientos. Sí, en efecto, podemos a lo mejor seguir moviendo la cabeza y podemos seguir teniendo emociones hasta ciertos sonidos, pero pues se empieza a perder todo este gradiente de la vía auditiva, pues que venimos resolviendo. Y entonces hay una alteración de este equilibrio y de esta paz de la que acabamos de hablar y nos afecta mucho pues en el plano horizontal que estamos viviendo, ¿no? De manera que ya no somos capaces de en este mundo de ruidos poder distinguir tan fácilmente la señal de nuestra importancia. ¿Cuándo tiene ventaja? Y la única situación en la que tiene ventaja tener un solo oído, pues quizás cuando estoy en el cine y me están diciendo cositas bonitas al oído que sí tengo estimulado y no me interesa estar escuchando el desmadre del otro lado, ¿no? Pero pues fuera de eso, en el mundo y en las actividades cotidianas, pues no. Y luego, resulta y resalta, como dicen ahora, que falta, que más arriba también hay otras diferencias, ¿no? Y que una parte del cerebro se encarga de hacer unas cosas y otra parte de otras. Y entonces también se dieron cuenta que esta organización cortical se echaba a perder. Y cuando era del oído del lado izquierdo, pues lo que más se afectaba era este gradiente de contralateralidad. Pero cuando era el oído del lado derecho el que no estaba estimulado, además de perder este gradiente y de tener una ya bilateralidad de los sonidos, pues empezaban a activar áreas frontales. Y esas áreas frontales, pues en primera parecía que perjudicaban o degradaban más la señal, pero además empezaban a causar pues una fatiga auditiva, ¿no? Y esto, pues, por algunas hipótesis que ya se sabe de cómo se desgasta el sistema nervioso central en su generalidad, pero pues vamos a verlo así como en la parte auditiva. Tenemos entonces en la parte más alta unos recursos cognitivos, ¿no? Cada persona cuenta con una cajita de recursos para hacer sus actividades cognitivas del día y entonces pues separamos unos recursos cognitivos para ciertas tareas, la que quieran que sea, cocinar, darle de comer al perro, regar, bla, bla, bla.
y destinamos otros recursos cognitivos, claro, aquí está separado muy burdamente, pero bueno, destinamos otros para el procesamiento auditivo. Pero cuando no escuchamos bien, cuando solo tenemos cierta parte de la señal, empezamos a escuchar con esfuerzo, ya dijimos hace rato. Y entonces estas tareas cognitivas dicen, ups, no me están alcanzando lo que yo mandé de tareas cognitivas para identificar. Entonces, no, ¿saben qué? Vámonos, váyanse para allá y apoyemos el procesamiento auditivo. Y entonces empieza a haber atrofia de ciertas áreas corticales y degeneración. Así explicado a grandes rasgos porque pues no funciona tan fácil. Nada funciona fácil en el sistema nervioso. Y tenemos esta hipótesis de la cascada, porque pues resulta que esto pasa en la parte interna, ¿no? Pero ya quedamos que además hay una parte emocional. Entonces, pues nos falla la comunicación verbal, ya no entendemos si me preguntaron, ya oigo mucho ruido y no puedo escuchar. Entonces, pues ya que me importa lo que dicen, váyanse al cuerno y yo digo que sí a todo. Y entonces, pues me empiezo a deprimir, empiezo a tener apatía y me empiezo a aislar porque pues tengo mi fatiga auditiva. Por el otro lado, pues esto resulta porque el input periférico está mal, hay una baja actividad de esa vía auditiva en el lado que esté o no esté estimulado, se van todos estos cambios estructurales de los que estuvimos hablando hace un minutito, y esto se atrofia, y entonces, ¡guau! Ahí hay una descompostura del funcionamiento que debería de tener mi sistema nervioso, ¿no? Y entonces está esta teoría que es experiencia con dependencia, y es que pues lo usas o lo pierdes, ¿no? Y además, para agregarle a todo esto, pues a los mexicanos nos encanta coleccionar un montón de cosas como hipertensiones y diabetes y colesteroles y obesidad, y un montón de cositas, pues que además afectan pues todos estos inputs. Y ahí dice modelo del doble hit, pero pues a veces es triple, cuádruple y quíntuple, ¿no? Y esto complica más. Y pues podría resolverse o ayudar un poco a su resolución si tenemos una rehabilitación auditiva binaural que esté bien hecha, ¿no? Buscando, pues por un lado, restablecer esos sonidos y que ya quedamos que tienen que llegar pues de la mejor calidad posible a esos escalones de la vía auditiva, pero además que me permitan identificar las fuentes y centrar mi atención en la fuente que me importa, porque si voy a ir a ver a mi hijo cantándome el Día de las Madres, pues quiero poder escuchar a mi hijo cantando el Día de las Madres y no un montón de ruidos que hay alrededor, ¿no? Y entonces, lograr esa estimulación de los dos oídos, pues me mejora la concentración en lo que estoy haciendo, porque ya quedamos que podemos ir adaptándonos a ese ambiente de ruido, va a mejorar mi atención, va a mejorar mi memoria auditiva y todas las otras consecuencias de reducir la fatiga auditiva, con la consecuencia final que es hasta pues no dormir bien, ¿no? Y en el plano de la música, casi no lo mencioné, pero es cierto, para la música y la percepción de los sonidos, el estimular dos oídos resulta indispensable. Y revisando todos estos cosas que busqué para ahora, me encontré un artículo que era como un metaanálisis, entonces tenía un bolón de artículos metidos, y les llamaba la atención en el artículo ese que habían encontrado varios artículos, un porcentaje de artículos, en donde la gente decía, no me importa que necesite dos, yo con uno estoy bien a gusto. Y después en la discusión del artículo dicen, bueno, ya nos dimos cuenta que en efecto, o sea, el artículo es real, las personas, aunque tuvieran pérdida bilateral, preferían estar con un solo aparato, pero se dieron cuenta que esos artículos estaban hechos en una época en donde la tecnología de los aparatos todavía era básica y en donde pues no tenían muchas posibilidades, y entonces los ruidos que metían los aparatos pues resultaban peores que el hacer el efecto de enfocar nada más en mi mejor oído la audición. Esto pues varía, o sea, las experiencias de los usuarios y los que adaptan pues no me dejarán mentir. Tenemos pacientes adorados que llegan, se ponen los aparatos y regresan la próxima vez. ¿Y cómo le ha ido? Perfecto, la amo.
pero tenemos los pacientes que regresan y regresan y nunca están cómodos con su adaptación, porque eso pues ya depende de un montón de idiosincrasias de la propia persona, además de todas estas funciones fisiológicas, ¿no? Y entonces es importante poder trabajar en conjunto con el paciente y estarlo checando para lograr esta adaptación. En el mundo ideal, que pues no vivimos en él, podríamos o deberíamos de poder hacer un análisis de todas estas capacidades residuales en el paciente, ¿no? ¿Qué tanto tiene efecto de enmascaración? ¿Qué oído resulta que tiene un mejor efecto de silenciador? ¿Qué, no? ¿De qué manera le estorba menos la cabeza? Etcétera, etcétera. Cuando hay algunas de las fotos de cómo analizan a los pacientes para hacer estos softwares maravillosos que hacen las compañías, pues es una cabina simpática, como con 80 diferentes bocinas para estar analizando sonidos de todos lados. Pero pues son muy amables y entonces a nosotros nos hacen un promedio en el software y nos dicen, mira, vamos a evitar problemas. Si tu paciente cae en este tipo de pérdidas, pues vete por acá, porque entonces ya hemos visto que eso pues puede ayudar a que esa binauralidad se dé mejor, ¿no? Y además, como vieron y analizaron en ese artículo que les platico, pues los audífonos han cambiado bastante, ¿no? Primero, pues teníamos esta maravillosidad de que se hicieran chiquititos y los metíamos al oído y todos eran muy felices, pero después alguien dijo, no, porque fíjate que si ponemos estos atrás del oído con un tubito chiquito, pues al paciente no siente bloqueado el oído, pero además los micrófonos pues los podemos estar danzando por atrás de un lado para otro para poder cachar estos sonidos. Y después que ya teníamos esa maravilla, dijeron, pero pues es que el pabellón auricular de las personas, pues resulta que tenía su efecto. Entonces dijeron, bueno, no importa, no te preocupes. A estos que ya tenemos y que tienen estas ventajas, vamos a ponerles un efecto pina para que entonces compensemos esa parte. Y así han ido haciendo, ¿no? Que si le metemos más micrófonos a cada uno, que si hacemos que la velocidad de respuesta del aparato sea mejor, que si el acoplador con el que ponemos el oído pues es más cómodo y permite el paso y la filtración de ciertos sonidos, etcétera, etcétera. Lo que resulta es que para lograr esta binauralidad y todas estas bondades, pues necesitamos también estar conscientes que tenemos que usar un aparato que resulte funcional. Un aparato, nuestros oídos, ya quedamos y lo vimos bastante, que se comunican de un lado para el otro, ¿no? Entonces, pues, el que los aparatos puedan comunicarse de un lado para otro, pues era una función muy importante. Primero, pues les pusieron unas bobinas inductivas, pero de repente resultaba que la bobina tenía que ser el aparato muy grandote, y pues ahora el Bluetooth ha solucionado un poco ese problema de comunicación. Pero tiene que quedarnos muy claro, a nosotros y al paciente sobre todo, pues que toda esta adecuación de micrófonos y de respuestas y de velocidades y de frecuencias y de programación, pues va a tomar un tiempo y necesitamos volver a aprender todas estas nuevas fases, todas estas maneras de bloquear, de enmascarar, de desenmascarar el sonido, para que entonces podamos tener una real audición binaural y cómoda. Y bueno, estas son algunas de las bibliografías. No sé si a ustedes les pasa, pero uno se emociona haciendo las clases y luego cuando quieres poner la bibliografía ya cerraste todas las ventanas de los artículos que consultaste y entonces quedaron estas. Y pues por el momento sería todo. Yo, a los que estén por acá y me necesiten, pues estoy ahí en las clínicas Oír Bien. A sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Las preguntas se van a hacer, no en el chat, se van a hacer directamente. Si alguien tiene alguna pregunta, yo sí quería hacerte una pregunta, doctora. ¿Cómo yo sé si mi auxiliar auditivo le da una correcta binauralidad a mi paciente? O sea, depende de la marca del aparato, depende de qué tan bien lo adapte, depende de cómo le hago yo, porque ya me quedó claro la importancia de la binauralidad, pues ya lo sabemos que de hecho
tenemos una parte de nuestra anatomía que nos permite la binauralidad, como lo acabas de decir, que es el complejo libar superior. Pero ¿cómo saber que este aparato artificial, por decirlo de alguna forma, va a lograr esta binauralidad? Mi pregunta es, ¿depende de qué también lo adapte? ¿Depende de la tecnología de mi aparato? ¿De qué va a depender, doctor? Pues de un montón de factores, ¿no? Sí, en efecto depende de, sobre todo, de la adaptación. Y la adaptación, lograrla así de ya le puse el aparato, ya llegué a los objetivos que me plantea un sistema tecnológico, pues no lo es todo. La verdad es que muchos pacientes tienen o se hacen programaciones diferentes a la programación que te sugiere el software y entonces es importante que desde la atención al paciente le hagas ver que el proceso de rehabilitación de los oídos va a tomar tiempo y que de manera que él te pueda venir con respuestas de cómo está escuchando el mundo que escuchaba normalmente, porque tú no vas a estar en su casa, él tiene que traerte esas respuestas y entonces decirte, mire, doctor, es que cuando estoy en la casa y estoy en la cocina, en la sobremesa o lo que sea, en el desayunador, el ruido del refrigerador no me deja escuchar cuando me hablan mis nietos, por ejemplo, ¿no? Porque no tenemos en nuestros consultorios este sistema de un montón de bocinas que nos permita, pues, hacer todo este juego de qué tanta, qué, qué tanto, qué tan fino está escuchando, qué cosas está escuchando, qué no, qué tanto se está enmascarando, qué no. Hay algunas pruebas y algunos test que se pueden hacer, pero nosotros realmente en nuestros consultorios tenemos cosas básicas como del campo libre, ¿no? Y algunos tendrán la facilidad de enmascarar un lado del campo libre y pasar la señal por el otro, pero no se puede en todos los audiómetros. Y algunos tenemos unas cabinitas pequeñitas y no tenemos el tamaño de la cabina suficiente para poder jugar con las distancias y las adaptaciones. Entonces, con lo que más contamos es con la retroalimentación del paciente y la paciencia de, si ya regresó 3 veces a decirte que eso está pasando, pues eso está pasando. También hay que ser bien claros con el paciente desde el principio. Dependiendo, tú también ves el estudio y ves el entendimiento del paciente y te dice las quejas que tiene cuando estás en la consulta. Y tú le preguntas al paciente, a ver, platícame cómo es tu día y qué parte del día dices, ¡ah, necesito unos auxiliares!, ¿no? Porque esa parte del día y en esa situación es la situación que debemos tratar de componer más. Y entonces podemos llegar a ser realistas con el paciente. Y es un paciente con un 70% de discriminación a 100 decibeles que te dice, es que lo que quiero, yo estoy solita en mi casa y casi no salgo, pero cuando viene mi hija a comer, no le oigo o no le entiendo. Entonces también tenemos que ser claros de, vamos a llegar hasta cierto límite, tiene cierta discriminación con sonidos fuertes en el audiómetro, entonces ya le podré yo pasar ese sonidote y ya me quedó claro que la discriminación no va a pasar de un 70 a un 80%, ¿no? Entonces, hablar esa parte con el paciente, pues por lo menos nos resuelve la parte psicológica, que pues resulta muy importante en una adaptación. La tecnología del aparato es importante, sí, pues muy importante por estas cuestiones que les mencionaba, ¿no? Por la comunicación que hay en un aparato y otro, por los filtros que nos permiten jugar con frecuencias más chiquititas o más, ¿no? Como hacer cambios más sutiles en ciertas frecuencias, porque a lo mejor si el sonido es muy metálico y yo tengo muy poquitos canales y le quiero quitar lo metálico, pues me voy a llevar un montón de frecuencias del habla, por ejemplo, ¿no? Y entender esta parte, me llegan muchos, de verdad me llegan muchos pacientes, algunos genuinamente, no tengo el dinero, no puedo comprar dos, necesito uno, ¿no? Hay algunos artículos que hasta dicen, es peor, ¿no? Mejor no le pongas nada si le vas a poner uno. Pero entonces, platicando con el paciente y haciéndolo entender que en este proceso quitar una parte nos hace perder mucho de su mundo de sonidos y de, entonces, ¿qué está buscando él, no? ¿Qué está buscando restaurar cuando va con ustedes a ponerse unos aparatos? Esa parte que está buscando restaurar el paciente, en esa nos debemos de enfocar y platicar la realidad. Y si lo que quiero rescatar es que en mi oficina que hay ruido, yo necesito entenderle a mi jefe,
y me quiero poner un solo aparato, pues no voy a rescatar esa parte que me hizo consultar a la doctora o al doctor o al técnico, ¿no? Entonces, eso nos permite seleccionar el aparato y el platicar con él y el que regrese a tu consultorio, a lo mejor diseñarte tu cuestionario de, ya vi que si le pregunto actividades diarias, hobbies, trabajo, ambientes sonoros, pues eso me permite enfocar mi programación hacia cierto lado, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí el doctor Campos, creo que tiene levantada la mano. No sé si tienes alguna pregunta, doctor. Sí, 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 sí. A mí me encanta el término experiencia del usuario, ¿no? Porque es una cuestión que yo utilizo mucho, juego con mis pacientes para explicarles que, qué pueden esperar y qué no pueden esperar a la hora de la adaptación de un auxiliar auditivo. Pero mi pregunta va más que nada acerca de qué pasa cuando no voy a tener una buena respuesta en cuanto a la discriminación, porque el paciente ya tiene un daño muy severo, muy profundo, o ya está muy sensorializado, en donde de plano ni siquiera con los auxiliares auditivos voy a tener una adecuada discriminación. Pero ¿qué pasa con la captación de sonido? ¿Qué pasa con la estimulación sonora? Eso es lo que quiero, a ver si tienes chance de explicar. Sí, bueno, te digo, mientras nosotros, y lo platiques así como tú le dices a tus pacientes, pues seamos realistas y lleguemos a cierto nivel de expectativas con él, pues no habrá tanto problema, ¿no? Si podemos explicarles de manera quizás un poquito más sencilla o con algún dibujito sencillito que tengamos en la vía auditiva, mire, ¿no? El sonido debe de llegar a estas zonas, de estas zonas pues van a pasar a estas áreas de su cabeza, en donde pues ya le vamos a dar una cierta interpretación a los sonidos. En este estudio que hicimos aquí, nos damos cuenta que estas zonas que interpretan los sonidos ya no los pueden identificar de manera correcta, ¿no? Y con estos aparatos, o estos u otros, ¿no? La tecnología que sea que estás manejando, pues vamos, no podemos cambiar esta parte de su vía auditiva que está descompuesta, ¿no? Entonces, a pesar de que usemos los aparatos que le van a servir para poder pues seguir escuchando los sonidos, captando mejor la música, entendiendo que le están hablando, nos va a ayudar a que yo reciba el sonido y pueda a lo mejor orientar ya mi cabeza y hacer todo el uso de todas estas otras herramientas que tenemos para que yo oriente mi cabeza hacia donde me están hablando o ponga el ruido más bajito o haga algunas otras cuestiones que me permitan captar mejor el sonido. Y tenemos pacientes en los que de plano, digo, el diplomado sé que está enfocada pues a esta parte que es la rehabilitación con auxiliares auditivos. Ya habrá la oportunidad de los siguientes pasos si los auxiliares auditivos no resuelven, ¿no? Pero, pero pensando en que podemos saltar quizás en estos pacientes con muy mala discriminación algún otro tipo de dispositivos, pues el mantener estas vías funcionando y estimuladas, pues también resulta buena idea. Siempre hablando con el paciente y haciéndole notar que las expectativas de una vía auditiva muy dañada, pues tienen una consecuencia. Y lo mismo, por ejemplo, yo les digo mucho en la parte de, imagínese que usted se torció la mano, ¿no? Y entonces, pues como esta mano me duele, mejor no la muevo y entonces hago todo con la mano del otro lado. Perdón. Y entonces pasa un año y entonces digo, híjole, esta mano ya se me cansó, vamos con el doctor a que me arregle la otra. Y a pesar de que la mano no se le quitó y ahí está, pues ya no la vamos a poder rehabilitar igual porque ya pasó mucho tiempo. Entonces, estar moviendo la mano todo el tiempo, aunque sea en cierto grado, ay, perdón, pues ayuda a que no se pierda esa función, ¿no? Pero también le tenemos que decir, imagínense que esa misma mano se la lastimó, pero no por una torcida, sino porque pues la atropellaron o la trituró, lo que sea. Está tan lastimada la mano que a pesar de que yo le ponga algo para arreglarla, la función de la mano no se va a arreglar. Pero qué tanto podemos lograr es importante, porque no es lo mismo que yo deje una mano toda machucada a que a lo mejor le ponga cierto movimiento y que si ya no iba a poder agarrar nada, pues pueda agarrar aunque sea una cosa grande.
Sucede lo mismo en cualquier otra cosa, ¿no? Hay aparatos con los que vamos a llegar a suplir hasta cierto grado de la función y lo mismo tenemos que hacerles ver para los oídos. Sé que a lo mejor es más frustrante porque interfiere la comunicación y la relación con las personas, pero pues platicándolo así, la paciente lo entiende y tu vida se simplifica mucho, te lo juro, porque la cantidad de quejas que vas a recibir pues va a ser menor sí o sí, porque sobre advertencia, ¿no? Explicándole al paciente y pues trabajando en esos lugares. Sí, ya le dije, doña Rosa, acuérdese que pues esta parte de su cerebro pues ya no reacciona bien. Ya le moví acá todo lo que pude, pero no le está costando menos trabajo entender. Vaya, como llevarlos a la parte que sí estamos pudiendo ganar, ¿no? Muchas Ok. gracias. Muchas gracias, doctora. La doctora Rachel Herrera parece que tiene levantada la mano. No sé si tenga alguna pregunta o comentario. Doctora, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bonita tu charla, María. La verdad es que los conceptos muy sencillos de entender, ¿no? Mi duda o mi pregunta al respecto va en relación a tu experiencia haciendo adaptación con vibrador óseo bilateral. Ajá. ¿Qué pasa o qué beneficios existen cuando tenemos pacientes con malformación de oído externo y medio? ¿Qué beneficios encuentra el paciente cuando haces una adaptación bilateral? Ajá. Sí, por principio, cuando hay amplificación a través de transmisión ósea, pensamos en el concepto de que el cráneo vibra como un todo. ¿Cuál sería el beneficio o cuál es tu experiencia en relación a las ventajas que puede tener hacer una adaptación bilateral en el caso de los pacientes que utilizan vibrador óseo? Experiencia, si esa es la pregunta, es poquita. Con los vibradores óseos, además, pues estamos en esta etapa en donde hay una transición de vibradores óseos a otros sistemas y los vibradores óseos pues están como difíciles de encontrar, ¿no? El sistema finalmente pues requiere que este sonido esté llegando y esté llegando a ambos oídos. En efecto, la percepción de los sonidos a través de la vibración pues impacta las dos cócleas. Sí tiene su cierto nivel de atenuación, que lo sabemos y que lo usamos cuando probamos la vía ósea en nuestros estudios, ¿no? Y enmascaramos cierto grado para evitar el paso, porque hay hasta cierto grado paso y en cierto grado hay atenuación. No te puedo decir como tal si en mi experiencia les ha ido mejor con uno, mejor con dos, o les da resultado igual, porque tengo muy poquitos pacientes que tengan aparatos como tal vibradores, y de los pacientes que tengo solo tienen de un lado. Entonces, no como así experiencia no te puedo decir. Que haya publicado que la respuesta en cuanto a toda esta localización y en cuanto a la estimulación de ambos lados y por lo mismo en su gradiente hacia un oído y hacia el otro, pues sí está descrita, pero experiencia personal no tengo mucho en cuanto al uso de los vibradores, ¿no? Así bilaterales. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La doctora Alejandra Guerrero tiene levantada la mano. No sé si tenga alguna pregunta o comentario. Doctora, adelante. Creo que tiene apagado el micrófono, doctora. No te oyes, Ale. A ver, ahí ya. Sí, doctora. Sí. Perfecto. Adelante. Te comentaba que me da mucho gusto escucharte y buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tienes un paciente, bueno, hoy por hoy sabemos que la situación económica cada vez es más difícil y a veces a los pacientes se les complica adquirir los auxiliares auditivos, sobre todo cuando queremos adaptarles tecnologías tan altas, ¿no? O sea, y se van a lo más básico y a veces con dificultad pagan eso. Pero bueno, cuando estos pacientes vienen con un solo auxiliar auditivo que ya lo tienen por años, al adaptar un segundo auxiliar auditivo, ¿se logra la binauralidad? A pesar de que durante muchos años estuviste nada más estimulando un lado.
Busqué, de verdad que busqué mucho al respecto, porque pues tenemos un montón de pacientes así, ¿no? O pacientes que les donaron y sí les donaron los dos, pero pues ya les masticó el perro uno y quedaron 10 años con el otro. En algunos de los artículos que revisé decía que esto regresaba, al igual que se descomponía, era muy probable que pudiéramos recuperarla. En cuanto a tiempos, tampoco venía, no había una experiencia tan vasta de pacientes que hubieran pasado un tiempo muy largo con unos auxiliares comparados con tener otro tiempo muy largo con los dos separando un montón de factores externos, ¿sabes? Porque para que hagan estos artículos que tienen una significancia estadística, pues tiene que haber un montón de características iguales en los pacientes y un grupo control que solo haya usado tal cosa, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que sean similares en edad y que todos sean diabéticos o no y tal. Entonces, pero sí decía, y me llamó mucho la atención y pues era pues un hálito de esperanza, que decía, sí, sí se puede y sí hay que hacerles entender que podemos regresar a volver a identificar estas fuentes y estas fases y este cambio a los gradientes que teníamos antes, ¿no? Supongo que depende mucho también de la plasticidad cerebral en general y que tanto esté afectado ese sistema nervioso central per se, ¿no? Dependerá mucho de un paciente o de otro, de la edad y de otros factores, pero pero yo creo que vale la pena intentarlo. Me pasó, por ejemplo, no con eso, sino a lo mejor pacientitos que eran pediátricos y que ahora les cambias la adaptación porque ya están grandes, por ejemplo, y que les cuesta mucho trabajo. O pacientes que venían usando cierto tipo de auxiliar con cierto sistema de programación, con fórmulas de programación y que no se adaptan a la otra. Pero tengo de todo, tengo una paciente joven que vino súper esperanzada porque quería cambiarse a Phonak porque le dijeron que era lo mejor y compró los Phonak más ultra wow y pues acabamos adaptando sus Phonak con otra fórmula de programación más similar a los aparatos que tenía antes porque no hubo manera y era una persona joven. Pero también me ha tocado al revés y me han tocado pacientes que llegan con sus aparatitos esos todos feos y ya llegan porque pues por fin ya se les rompieron después de 10 años que se los donaron y se ponen otros y están muy contentos. Entonces, pues creo que vale la pena probar. Si tenemos chance de hacer pruebas, pues siempre es mejor, pero pues es muy difícil hacer unas pruebas mayores, a lo mejor prestar los aparatos una semana o cosas así, pues es muy poquito tiempo, ¿no? Pero pues es lo mismo, hablar con el paciente y decirle, tenemos esta oportunidad, tenemos esta tecnología, sé que llevamos mucho tiempo y que hay probabilidades pues muy variables en que lo logremos, pero pues vale la pena ver cómo se siente, ¿no? Finalmente, pasos para atrás está difícil que demos, ¿no? Entonces, pues lo peor que puede pasar es que los dejemos así como están. Así es, sí, precisamente la segunda pregunta que te quería hacer era algo de lo que comentabas. Es muy diferente cuando tenemos un adulto que en algún momento ya tuvo una binauralidad muchos años, ¿no? Natural, y que al tiempo, bueno, pues nada más tiene un auxiliar auditivo y como decíamos, bueno, aunque tenga muchos años con un solo auxiliar y al tiempo le pones el segundo, en el caso de los niños que nunca han tenido esta binauralidad y que nada más los papás tienen para un auxiliar auditivo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué te menciona? No sé. Pues ahí sabemos que vamos a afectar el sistema de por sí, ¿no? Que nosotros tenemos una situación muy complicada por la cuestión económica. Ahora que salió pues una nueva línea de auxiliares, estábamos con una sensación, o por lo menos eso platicábamos agridulce, porque resulta que ya no quieren hacer aparatos UP, porque pues ¿para qué? Si el aparato necesita un aparato UP, pues es porque no va a funcionar, ¿no? Y no va a lograr lo que necesitamos. Entonces, pues es un paciente que ya tenemos que enfocar a un implante, por ejemplo, ¿no? Pero, pues entonces aparecemos latinoamericanos y decimos, ajá, ¿y cuáles implantes? ¿Y de dónde los van a sacar? Y necesitamos, pues, esos aparatos UP. Y entonces tenemos esa sensación de,
pues no es lo que necesita, no, probablemente no lo logre, pero es lo que tenemos para ponerle y para trabajar. A pesar de que pues vamos a afectar el sistema, de que no vamos a lograr que esas áreas se estimulen, de que no vamos a lograr que se desarrollen con todas estas ventajas que desearíamos o que deberíamos. Va a pasar lo mismo, sí lo vamos a afectar y sí lo vamos a cambiar y al ponerle el aparato de un lado, pues no le va a permitir desarrollar lo que tiene que desarrollar. No me acuerdo exactamente en dónde fue, pero había un chavo, no me acuerdo de qué lugar de las Europas, que estaba muy bien rehabilitado con auxiliar auditivo y pues hizo, cuando se pudo, la transición a sus implantes y lloraba mucho y decía que nunca se había podido, o sea, que le había costado mucho trabajo acostumbrar y que sufría mucho, pues porque su sistema se había acostumbrado a cierta parte, ¿no? Eh, Eso le tocó vivir y en esa época nació y se lamentaba mucho de no haber aprovechado las ventajas, ¿no? Y pues así tenemos que trabajar acá. Suena mal y deberíamos de intentar y pues hacer las gestiones que tengamos que hacer para lograr que tengan lo que ameritan y lo que deben tener, pero a pesar de que sí se afecta y de que al cabo de estos periodos críticos, pues nos va a ser muy difícil regresar a lo que debería ser y a la binauralidad, pues así los tenemos que adaptar. Pues sí, de eso a nada, pues eso, ¿verdad? Oye, y una última, normalmente te iba a preguntar cuál es el tiempo límite entre la adaptación de un solo auxiliar al segundo, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, comúnmente, no sé si por mercadotecnia o porque como para asustar al paciente o porque lo hacemos, de repente decimos, 6 meses tiene, señor, como para que junte para el siguiente, ¿no? O sea, sí es eso, sí es cierto eso, son 6 meses, ¿te menciona algo? ¿Qué hay? Sí hay un artículo de los artículos que pude revisar, en donde viene como, no sé por qué, pues lo escogen así, supongo que un poco por lo mismo, pero mencionaban una diferencia entre un grupo en donde había una adaptación más simultánea de menos tiempo, de 3 meses, y un grupo no de 6, pero sí como de un año posterior. Y la verdad es que en las respuestas de adaptación y de mejoría no cambiaron por el tiempo, quizás por alguna otra circunstancia, y entonces empezaron o la conclusión a la que llegaron es que tendrían que analizar un poco más las características personales de cada uno de los pacientes y hacer todas estas tablas cruzadas, pero no habían encontrado tanto tiempo. Otro artículo que hable de más tiempo o de beneficios, no, era la diferencia entre pacientes de poquito tiempo, de 3 meses o menos, y pacientes de más de un año. Entonces, no había algo significativo en cuanto a eso. Y entonces, pues regresamos a la otra parte de, ¿se puede después de mucho tiempo, sí o no? Y pues yo creo que esa frase de mucho tiempo, pues es muy variable de persona a persona por lo mismo. Hay personas, pues ya los vemos esos milagros de no va a volver a caminar porque no hay manera y sí, ¿no? Entonces, ese mucho tiempo, pues de repente se vuelve medio borroso. En ese artículo parecía no haber diferencias significativas entre esos dos periodos, pero no sé otras comparaciones, no he encontrado más. Los 6 meses sí los decimos así. En los artículos, por ejemplo, de implantes cocleares, sí está como mucho más estudiado, identificado, etcétera, medido, ¿no? Los tiempos y han avanzado mucho más rápido y como se hacen ahora las pruebas y con la tecnología que se tiene, pues está más fácil hacer esas mediciones. Pero pues de artículos de auxiliares auditivos, en donde haya este paso, en los países en donde se publican los artículos, que les cambian los auxiliares más seguidos o que les dan una tecnología no tan mala, pues no hay tanto de pasar de una tecnología muy mala a esta tecnología muy o no dentro de lo que yo haya consultado, porque quizás por ahí hay algo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestra ponente? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, le vamos a ceder la palabra al doctor Campos
para que nos dé la fecha de nuestra próxima reunión y haga la clausura correspondiente. Adelante, doctor. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. María, excelente como siempre, un placer haber estado aquí contigo, participando en esto tan interesante y tan didáctico. Haces que esto sea didáctico realmente, un tema tan complejo, neuroanatómicamente tan complejo, se vea tan sencillo, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad, un tema muy, muy interesante. En el chat están lloviendo felicitaciones. Yo creo que es algo esperado en esta ponencia tan interesante. Nosotros nos volvemos a ver en el módulo 2. El módulo 2 estaba programado para el jueves 25 de mayo, pero por cuestiones de agenda de la doctora Isadora lo tuvimos que mover una semana. Entonces nos vamos a ver nuevamente el jueves 1 de junio. Nuestra ponente va a ser la doctora Laura Isadora Ruiz Casanova y ella nos va a dar el tema de rehabilitación auditiva en pacientes con pérdida unilateral o bilateral asimétrica. Entonces, si no hay nada más por el momento, muchísimas gracias a todos, muchos saludos a todos, muchas gracias María, muchas gracias Luis, y nos seguimos viendo. Nos vemos el 1 de junio. Gracias, saludos a todos. Nos Descansen. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.